días, familia, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén, ¿verdad? El estar hoy aquí, el poder amanecer, poder respirar, poder ver a nuestros familiares, el poder tan solo poder levantarnos y caminar, ¿no? Cuando sabemos que hay tantas personas que hoy están convalecientes, tal vez de alguna operación, personas que están en el hospital, y ver que hoy nosotros tenemos, por la gracia de Dios, salud, pues es algo que tenemos que agradecer, y mucho más, pues saber que hoy estamos aquí también para poder escuchar su palabra. Entonces, familia, pues hoy vamos a ver en nuestra predicación un tema muy importante, que desde hace un tema sobre la familia. Y fíjate, este concepto de la familia, nuestro Señor Jesucristo hace casi 2000 años redefinió este concepto de lo que es la familia en la sociedad. Y esta palabra, la familia, ahí en la Real Academia Española, su significado, su definición de esta palabra, la define principalmente como un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven juntas. También le llama a la familia como un conjunto de ascendentes y descendentes, incluso colaterales, que son afines a un linaje, hermanos, primos, cuñados, ¿no? Es decir, define a la familia como una línea familiar. Esto es lo que se conoce comúnmente como la familia. Pero hace casi 2000 años, como te decía, Jesús redefinió este concepto de la familia de una manera más particular. Jesús redefinió la familia por vínculos aún mucho más profundos que solamente el parentesco terrenal. Jesús no es que haya negado la familia biológica. Jesús nos revela y define a la familia más por su esencia espiritual y eterna que por su origen terrenal y temporal. Porque familia, cuando estemos en el cielo, cuando estemos allá, lo que hoy conocemos como familia va a ser otra cosa totalmente diferente. Si bien vamos a poder ver a nuestros familiares, pero ya no los vamos a ver de esa manera. Dice la Escritura que todos vamos a ser como ángeles, todos vamos a estar en nuestro estado natural, en nuestra esencia, gracias. Así que el pasaje de hoy nos va a invitar a reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestra pertenencia y sobre nuestro compromiso con la familia espiritual. Si estás anotando, el título de la predicación de hoy es La familia espiritual, un vínculo eterno. La familia espiritual, un vínculo eterno. Y este está basado en Mateo 3, 31 al 35, si me acompañas. Vamos a darle lectura antes de orar. Marcos 3, 31 al 35. Y dice así la palabra de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que hoy nos tienes aquí reunidos a cada uno de nosotros. Tal vez venimos con situaciones de la semana, tal vez venimos con preocupaciones, tal vez venimos con tristezas, depresión. Pero, Padre, el estar aquí en tu casa, en tu templo, con los hermanos, con tu iglesia, sin duda es un medio de gracia, Señor, que tú dispones cada domingo. Yo te pido que seas tú en el corazón de cada uno de nosotros, quitando toda distracción, quitando todo vínculo terrenal, Señor, y que podamos entrar en ese espíritu, Señor. Ese espíritu que ya habita en nosotros, que seas tú
guiándonos, Señor, a tu presencia. Que seas tú llevándonos, Señor, a poder comprender tu palabra, tus verdades bíblicas, para que así podamos seguir siendo transformados, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Perfecto. Vamos ahí a nuestro pasaje, entonces, Marcos 3, del 31 al 32. Y vamos a ver los primeros dos versículos. Dice así: viniendo después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ok, ¿cuál era la situación que estaba ocurriendo? Fíjate, dice el versículo que venían sus hermanos y la madre de Jesús y que se habían quedado afuera. Pero la pregunta que nos podríamos hacer, bueno, ¿y de dónde venían? ¿Cuál era la situación que estaba ocurriendo? Mira, Jesús ya había provocado un alboroto en toda la región de Galilea, como lo hemos estado viendo en capítulos pasados. Esto por causa de los milagros, las sanidades, las liberaciones incluso de demonios que había hecho. Había tanto alboroto que ya ni siquiera podía estar en paz, ni siquiera podían comer en paz. Mira, si vamos allá al versículo 20, ahí un poquito atrás, dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Entonces, ya había tanto alboroto por todo lo que Jesús estaban haciendo, que su misma familia, fíjate lo que dice el versículo 21, dice: cuando lo oyeron los suyos, esto se refiere a familiares, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían: este está fuera de sí. Fíjate, su misma familia no sabía, no podía comprender lo que estaba ocurriendo con Jesús. Y bien decía Pablo a los Corintios, ¿no? Ahí en el primer capítulo, que las palabras de la cruz es locura para los que se pierden. El evangelio es locura para los que se pierden, no lo pueden entender. Y justamente eso ocurría con Jesús. Sus familiares fueron a tomarle porque dijeron: este está ya fuera de sí con lo que está diciendo. No cuadraba la teología que ellos tenían de la teología de Dios. Es decir, fíjate, familia, cada uno de nosotros tenemos una teología. ¿Qué es teología? El conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros pensamos de una manera de Dios. Pero la teología propia, la teología de Dios mismo, solamente la encontramos y es revelada a través de su palabra. O sea, todos nosotros tenemos que llegar al entendimiento de la misma teología. ¿Qué es lo que dice Dios de sí mismo? La teología de Dios. Bueno, ellos no lo entendían. Y entonces por eso quisieron llevárselo porque decían: está fuera de sí. Después vimos que los escribas habían cometido el pecado imperdonable, que lo vieron la semana pasada. Habían cometido el pecado imperdonable, y ese pecado era blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, diciendo que Jesús tenía el espíritu de Belcebú y que estaba echando por ese espíritu a los demonios. No sé si lo habías pensado, ¿no? Hemos escuchado que Jesús siempre nos va a perdonar cualquier pecado, cualquiera, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Tú podrías tal vez llegar a Cristo siendo un asesino, tal vez siendo un descuartizador, como hay algunas historias en Estados Unidos de personas y en México también, que llegaron a hacer esos hechos aberrantes, pero que se arrepintieron y aceptaron a Cristo en su corazón. Todo te puede perdonar el Señor, menos que blasfemes contra el Espíritu Santo de nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando? Había una situación ya muy tensa en el ministerio del Señor, pero después de todo esto dice la Escritura que el Señor estaba ahí reunido con sus discípulos. Y te voy a pedir que vayamos a Mateo, al pasaje paralelo, Mateo 12, capítulo 12, versículo del 46 al 49. Y fíjate lo que nos dice ahí Mateo en su narración. Dice: mientras él, o sea Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar.
Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Y extendiendo su mano, fíjate, dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y justamente aquí entramos a un tema muy polémico, en el cual tengo que abrir un paréntesis porque es muy, muy importante e interesante poderlo entender. Por muchos años, la manzana de discordia entre el cristianismo católico y el cristianismo evangélico, la manzana de discordia justamente ha sido esta enseñanza, la enseñanza de María siempre virgen. Y sabes, a partir de esta enseñanza se abrieron puertas para la adoración a muchas cosas. Adoración a los apóstoles, a sus discípulos, adoración a imágenes, adoración a santos, a partir de este hecho. La enseñanza polémica es María siempre virgen. Y esta enseñanza nace desde el año 150 después de Cristo y fue tomando fuerza hasta el 400 después de Cristo. Y es que esta enseñanza, aunque no es bíblica, y lo vamos a poder ver en los pasajes de hoy, es una enseñanza que ha confundido incluso a personas que realmente buscan conocer a Dios. Fíjate, la religión tradicional tiene que seguir sosteniendo esta enseñanza para poder sostener otras más. Por ejemplo, ¿cuál sería la asunción de María en cuerpo y alma al cielo? Ya que si consideran que María tuvo más hijos, de alguna manera esto la descalificaría, según ellos, para que sea una mujer o porque haya sido una mujer totalmente consagrada, pura e inmaculada delante de Dios. Entonces, es por eso que no pueden aceptar este hecho que está muy claro en la Biblia y lo vamos a ver, porque si no se caerían muchas otras enseñanzas que están ligadas a esta. Y bueno, hablando aquí a favor de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hablando a su favor, podríamos decir lo siguiente, ¿no? La santidad de María, la pureza de su corazón y su obediencia y sujeción a Dios, no la puede descalificar y no la puede hacer desagradable a Dios, a los ojos de Dios, solamente porque haya tenido más hijos. María era una mujer consagrada a Dios. Era una mujer con una pureza de corazón debido a su sujeción a Dios Padre, pero también a su Hijo Jesucristo. Entonces, el que María haya tenido hijos no la puede descalificar para ser una mujer que haya sido un ejemplo y que incluso en los evangelios llegan a hablar de ella de una manera especial, que María todo lo que escuchaba lo guardaba en su corazón. Entonces, este punto justamente es algo que nosotros tenemos que entender. María, que tuvo hijos después de Jesús, Jesús nació de manera virginal, tenía que nacer así, porque cuando tú estudias cristología, cuando tú estudias quién es Cristo y ves su esencia, Él tenía que nacer solamente del Espíritu Santo. Claro, necesitaba a una mujer, necesitaba la genética humana de María para que Jesús pudiera nacer del Espíritu Santo. Así que esto no descarta a María, pero ¿qué pasa? María tuvo más hijos. Y por tanto, no hay otro ser humano que haya subido al cielo en cuerpo y alma, sino nuestro Señor Jesucristo. Se habla también ahí en el Antiguo Testamento de Moisés, que no se encontró su cuerpo. Se habla también ahí de Enoc, dice que caminó con Dios. Se habla por ahí también de Elías. Ahora tú piensa, ¿por qué no se hablaría de la madre de Jesús en las Escrituras? Porque no fue cualquier persona. María, la madre de nuestro Señor, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Regresando a nuestro punto, mira, acompáñame ahí a Mateo,
13, ahí el capítulo 13, del 53 al 56. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, fíjate lo que dice, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Decían ahí los fariseos que estaban ahí. Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Refiriéndose a Jesús. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanas Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Te das cuenta? El contexto en el cual está haciendo estas preguntas estos fariseos es en un contexto familiar. Ellos están hablando del origen de la familia de Jesús. No están hablando de hermanos de la fe, como muchas veces se dice. La palabra que viene en la escritura para definir hermanos es adelfos en el griego y se refiere a hermanos de sangre, adelfos. Por otro lado, también se ha dicho que este versículo se refiere, te decía, a hermanos, no se refiere a hermanos carnales, sino a primos. Pero la escritura menciona, fíjate, hay un versículo, si me acompañas a Colosenses 4:10, ahí hay un versículo justamente que habla de esta palabra primo. Esta palabra primo es anepsios, en el griego. Y fíjate, ahí en Colosenses 4:10, lo habla Pablo refiriéndose a Marcos, que era era primo de Bernabé. En la Reina Valera dice así, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Esto dice en la Reina Valera. Pero si tú te vas a la Biblia de las Américas, en esa traducción, y la Biblia latinoamericana, que son traducciones un poco más antiguas, dice primo. Es la misma palabra que se utilizaba, porque lo puedes utilizar como primo o sobrino, pero por otros textos entendemos justamente que había esa relación familiar con Bernabé. Entonces, esta palabra anepsios, primo, no se usa en los evangelios para hablar de los hermanos y hermanas de Jesús, sino se utiliza justamente esta palabra que te decía, adelfos, ¿ok? Ahora acompáñame a Lucas 8:19. Este es otro pasaje paralelo, Lucas 8:19, que utiliza esta misma palabra, adelfos. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Igual habla en un contexto familiar, pero no podían llegar a él por la causa de la multitud. Ahora acompáñame a un versículo más, Juan 2:12. Y este versículo es clave, fíjate. Juan 2:12. Este versículo es clave porque justamente es otro episodio de la vida de Jesús, donde después de las bodas de Canaán, si recuerdas, el Señor convierte el agua en vino. Y fíjate lo que dice las Escrituras. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Ahí hace una referencia explícita sobre de lo familiar y de lo religioso, si lo queremos ver así. Es decir, cuando dice él, su madre y sus hermanos, habla de un contexto familiar, y cuando dice y sus discípulos, habla de ese contexto religioso. Es decir, Juan separa estos dos términos, tanto los carnales, los de sangre de Jesús, con los de sus discípulos, refiriéndose a sus, si lo queremos ver hoy así, a sus hermanos espirituales. Pero justamente, si entendemos o escuchamos cuando nos dicen, no, es que ahí la palabra se refiere a que ellos eran sus hermanos espirituales, no a sus hermanos de sangre. Aquí claramente Juan hace una diferencia, porque dice, estaba él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. No tuvo por qué haber llamado discípulos si era parte de los hermanos. Entonces hace una diferencia de lo familiar, de lo religioso, por así decir, o de lo espiritual, ¿no?
Entonces vemos que realmente se refiere a los hermanos de sangre que lo fueron a buscar en el versículo de Marcos que estamos viendo hoy. Ahora, ¿qué aprendemos aquí, familia? Aquí hay dos cosas muy importantes. Podemos ver que hay muchas cosas que nosotros traemos como conocimiento del mundo, que lo hemos escuchado tantas veces, tantas veces, que ya ni lo cuestionamos, ya lo tomamos como verdad. Y si todo el mundo lo dice, pues todavía con mucho más razón, ¿no? Dicen por ahí que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad en tu mente. Pero es por eso y es necesario que podamos ir a las Escrituras y escudriñarlas, ir a la profundidad y poderlas escudriñar. Fíjate, Marcos también nos va a enseñar sobre esta tensión entre lo familiar y lo espiritual. Si me acompañas al versículo 33, ya regresando ahí a Marcos 3:33. Cuando Jesús le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Fíjate esta pregunta que hace Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús cuestiona y hace de alguna manera pensar a su audiencia. Imagínate el contexto, ¿no? Están ahí los discípulos y alguien le está avisando, están allá afuera tu madre, tus hermanos, tus hermanas, y él pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús no estaba despreciando a su familia biológica, no, sino que con esta pregunta abre la puerta para una definición más amplia de la familia. La pregunta va a provocar a su audiencia que puedan reflexionar el valor de la familia espiritual. ¿Qué significa pertenecer a la familia de Dios? ¿Qué significa pertenecer a la familia de Cristo? Mira, su madre y sus hermanos estaban fuera de la reunión. Sabemos que María siempre, María sí, seguido estaba acompañando a Jesús, sobre todo cuando estaba en Galilea, en Nazaret, en toda esa zona. María siempre estaba acompañando a su hijo. No así se habla de sus hermanos. Muy pocas referencias tenemos de sus hermanos, justamente más que estas, ¿no? Y justamente en el versículo 21, cuando habla que lo querían tomar y lo querían callar porque decían está fuera de sí. Pero ¿sabes qué nos enseña? Que muchas veces lo más cercano, las tradiciones, la cultura y la familia, muchas veces pueden quedar fuera de nuestro círculo más íntimo. Tristemente es así. ¿Por qué? Porque se quedan fuera del propósito de Dios. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, tus hijos, tu familia, tu esposo o esposa, si no están en Cristo, los vas a desechar. Claro que no. La palabra nos enseña que tenemos que ser de testimonio y de ejemplo. ¿Para qué? Para que por nuestro testimonio ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Pero sí nos deja muy claro, y por la boca del mismo Jesús, que hay una diferencia entre los hermanos, entre la familia de sangre y la familia espiritual. No sé si tú lo has sentido en algún momento cuando vas y visitas a otros hermanos o te presentan, vas a una reunión y encuentras hermanos en la fe, te sientes como si estuvieras en casa. Y es algo muy, muy extraño porque son personas que no conoces, y así nos pasó una vez yendo en un viaje misionero a la iglesia de Guadalajara, después fuimos a una iglesia en Rosarito, y eran hermanos que no conocíamos, pero al estar con ellos e empezar a interactuar, te empiezas a sentir que estás con tu familia, y empiezas a sentir tanta confianza de que puedes hablar de lo mismo, y sabes, eso solamente lo provoca el Espíritu Santo, la comunión, la común unión que hay entre nosotros. Esa común unión, al tener un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Padre, el tener la misma naturaleza, familia, eso hace un vínculo mucho más fuerte en lo eterno que en lo terrenal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con nuestra familia terrenal, temporal? Claro que yo sé que en tu corazón y en mi corazón, en el corazón de mi esposa, está ese deseo de que puedan conocer del Señor, ese deseo de decir, híjole, es que ¿por qué no estás sentado aquí conmigo? Si pudiera vivir lo que yo estoy viviendo, si pudiera conocer lo que yo estoy conociendo, si pudiera ver que vivir en Cristo y para Cristo es la mejor forma de vivir.
wow, yo quiero eso para mi familia. Pero mira, no te preocupes, mejor ocúpate. Una vez vino un hermano misionero de Argentina y justamente lo recibimos en la casa y mi esposa le externaba su preocupación y su deseo porque su familia pudiera llegar a los pies de Cristo. Y este hermano nos comentó algo muy importante, ¿no? Nos dijo, mira, yo igual pasa lo mismo, tengo familia que no conoce del Señor, que tiene su religión, pero realmente no conoce a Cristo a través de su palabra. Y nos dijo, ¿sabes qué? Ustedes, le dijo a Fri, tú preocúpate por seguirle sirviendo al Señor. Preocúpate por dar testimonio de Él. Si tú ya les predicaste la palabra y te rechazaron, tú tienes que ser esa Biblia andante. Tú tienes que ser el Evangelio vivo. Tú dedícate a las cosas del Señor, que el Señor se dedicará a tus cosas. Tú confíale al Señor los anhelos de tu corazón y Él hará su parte. Entonces, ellos tienen que experimentar, y sería hermoso que pudieran experimentar esa común unión que tú y yo tenemos. Mira, regresando ya al versículo 34 de nuestro pasaje, dice, y mirando a los que estaban alrededor de él, Jesús, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Y fíjate lo que dice en el versículo 35. Aquí define qué es lo que necesitas para ser parte de la familia de Dios, la familia de Cristo. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La respuesta de Jesús que nos da aquí señala directamente a sus discípulos que estaban alrededor de él y les dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Lo que nos enseña que el hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es lo que nos hace ser familia. Familia de Dios. ¿Te das cuenta? Este vínculo familiar espiritual se basa en la obediencia y en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos da la hermandad. La familia del reino se construye no solo por asistir a una reunión dominical o por profesarnos ser cristianos, sino que se construye a través de la obediencia y la fe, de seguir la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. La familia verdadera, la comunidad en Cristo, no solo es una reunión social, no solamente es venir y vernos porque nos caemos bien, sino tiene vínculos espirituales y eternos. Claro, esos vínculos los tenemos que desarrollar. ¿Cómo? Buscando hacer la voluntad de Dios, porque mira, yo sé que para animarnos, yo sé que cuando llegas a Cristo, estás empezando a conocer de Él, obviamente no es de que de inmediato ya empiezas a ser su discípulo. Primeramente somos creyentes, creemos en la verdad, pero mientras empezamos a alimentarnos de ese pan de vida que es Cristo Jesús, entonces empezamos a hacer su voluntad y entonces pasamos de creyentes a discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos, empezar a desarrollar nuestra vida espiritual y empezar a ser la familia del reino. La familia del reino, familia, es aquella que evangeliza, es aquella que discipula, que comparte lo que sabe y está discipulando a alguien más. Es aquella que sirve a las causas de la iglesia, que bendice al necesitado, que ayuda, que va y ora por el enfermo. Esa es la familia del reino y es como se identifica la familia del reino. La familia del reino tiene propósitos. Ya no vives igual, o sea, ya no puedes vivir igual. Ya de repente cambian tus propósitos. Antes, pues sí, era lo material y conseguir y tener un estatus y a lo mejor tener una casa o dos o tres o tener el mejor auto. Cuando estás en la familia del reino, ya cambian tus prioridades. Ya de repente ya no te es tan importante tener mucho dinero o tener propiedades. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir en el Espíritu. Y eso es hermoso, familia, porque eso te da paz y tranquilidad. Y tú lo sabes, piensa en aquellas personas que tienen mucho dinero, o que tienen dinero, que tienen propiedades, que tienen cosas.
Wow, o sea, tú lo ves y claro que se te antoja y dices, híjole, yo quisiera tener eso que él tiene, ¿no? Tener esa comodidad, no estarme preocupando por el día a día, por el fin de mes. Claro que se antoja y uno quisiera. Pero cuando ves esos ejemplos y ves cómo están tan afanados en su día a día, con tantas preocupaciones, y recién hablábamos con un hermano acerca de los trabajos, y a él le ofrecieron un trabajo mucho mejor pagado y un puesto en el gobierno, ya con una plaza. Y tú sabes lo que es tener una plaza en el gobierno, es ya asegurar toda tu vida, ¿no? Y le ofrecieron esa plaza con un mejor ingreso, pero él la rechazó. Y dijo, ¿sabes qué? Yo dije, nunca pensé atreverme a hacer eso. Una, porque me ofrecían que me fuera a otro lugar, y sí, que me llevara a mi familia, iba a estar bien. Encontrar una iglesia, pues a lo mejor también lo hubiera encontrado allá. Pero dice, ¿sabes qué? La rechacé, porque esa plaza que me iba a dar mucho más dinero, a mayor dinero, más responsabilidades. A mayor responsabilidad, más tiempo en el trabajo. Y a mayor responsabilidad y mayor tiempo en el trabajo, menos tiempo con mi familia. Menos tiempo en la iglesia. Menos tiempo con las cosas de Dios. Y dice él, por eso lo rechacé. Tu prioridad cambia. Eso no te hace un mediocre, eso no te hace un conformista, sino te hace una persona que tiene contentamiento. Claro, yo tengo que trabajar, claro, dentro de mis posibilidades y donde le estoy dando prioridad a las cosas de Dios, agarro el trabajo que si me va a dejar más dinero, agarro el trabajo, ¿no? Pero mi prioridad es las cosas de Dios, mi vida espiritual, mi comunión con los hermanos de la iglesia, servirle a Dios. Entonces, cuando entiendes eso, ok, Dios te va a dar lo que tú requieres. E incluso te puede bendecir mucho más y también en lo económico. Si es su plan y si es su voluntad. Y también conociendo tu corazón. Porque acuérdate, familia, que el Señor no nos va a dar más, no nos va a dar más si eso nos va a separar de Él. Muchas veces en las consejerías llegan con los pastores y te dicen, oye, fíjate que me están ofreciendo un trabajo en tal ciudad y creo que viene de Dios. ¿Y por qué crees que viene de Dios? Es que es una respuesta de oración. Pero sí, pero ¿por qué más? Pues porque por mucho tiempo hemos estado orando para que mis hijos vayan a una mejor escuela, para que nosotros podamos tener un mejor empleo, una mejor vida. Ah, y claro, también para poder bendecir a otros. La verdad es que eso lo dejamos bendecir, y las cosas de Dios y bendecir a otros lo dejamos al final. Nunca Dios va a hacer algo de Dios. Escucha, ningún trabajo, ninguna relación, o sea, nada va a venir de Dios si eso te va a separar de tu familia espiritual, si eso te va a separar de servirle a Dios, si eso te va a separar de tu comunión personal e íntima con el Señor. Eso nunca va a venir de Dios. Puede venir del mundo, de tus talentos, de tu propio esfuerzo, claro, pero de Dios jamás. Porque el Señor siempre busca que haya esa cercanía con Él y con su iglesia. Entonces, el vínculo espiritual y eterno, familia, es mucho más fuerte que el vínculo terrenal y temporal aquí en la tierra. Ahora, ¿qué implicaciones trae esto a nuestras vidas, hermanos? Mira, como hijos de Dios, entendemos que nuestra naturaleza, nuestro origen y nuestra esencia es espiritual. Y esta esencia es la que nos va a hacer permanecer viviendo en la eternidad desde este momento. Acuérdate que cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando te arrepentiste de tus pecados, tú ya estás viviendo la eternidad, ¿sí? En un cuerpo carnal, pero ya estás viviendo en la eternidad. Tu espíritu, acuérdate, ya está sentado en lugares celestiales con el Señor. Ya está allá. Tu alma está siendo transformada aquí. Estamos en esta santidad progresiva. Y solo estamos esperando el momento en que nuestra alma, nuestro cuerpo, se una con nuestro espíritu que ya está ahí con el Señor.
¿En qué momento va a ocurrir esto? En el arrebatamiento, en el rapto, en la segunda venida del Señor. Entonces, fíjate, por eso ahí si me acompañas a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Vemos ahí justamente cómo nuestra nueva identidad nos ha trasladado de un reino a otro, nos ha dado un propósito. Fíjate, Colosenses 1, 12, 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre, decía Pablo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice. La potestad de las tinieblas nos habla de un reino y de un rey. Una potestad es un poder. Entonces, la potestad de las tinieblas es un poder donde el rey es Satanás. Y dice que nosotros cuando recibimos entonces a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, esto nos habla de un cambio radical de posición. Nuestra posición ha sido cambiada, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de luz. Ya no pertenecemos, fuimos movidos de un territorio a otro, de un reino a otro. Y eso es una realidad familiar. Es por eso que ya no podemos vivir como hijos del mundo, sino tenemos que vivir como hijos de lo eterno, del reino de Dios. Y es por eso que hoy tenemos que vivir como una familia espiritual. ¿Cuál es la conclusión? Tú y yo hemos sido llamados a ser familia de Dios. Somos una familia de Dios. Hoy lo más importante para ti y para mí no es lo terrenal, sino lo espiritual. Y esto tiene una magnitud, tiene que tener una magnitud en nuestra vida. Es un cambio totalmente completo, un cambio de prioridades. Totalmente. Fíjate, ahí en Romanos 8:29, si me acompañas, Pablo le va a hablar a los romanos y justamente va a hablar de un personaje, el primer miembro de la familia espiritual que existió y que existe, porque él aún está vivo, ¿no? Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, les fijó un destino previamente. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primero en su género, primogénito, eso quiere decir. Así que nosotros seríamos como segundogénitos, algo así. O sea, Él fue el primogénito, el primero en su género de esta familia espiritual, Cristo Jesús. Ahora nosotros pasamos a ser sus hermanos, hablando de Jesús, Jesús la carne. Somos hermanos de Cristo, somos parte ya de esa familia espiritual donde Cristo fue el primogénito, el primer miembro real de esta familia. Y así todos los que han recibido a Cristo en su corazón, hoy han nacido en esa nueva familia espiritual. Entre esos estamos tú y yo, familia. Los cielos siguen abiertos. Los cielos siguen abiertos para seguir recibiendo esa familia espiritual. Y mira, yo sé que esto te puede chocar un poco. Cuando a mí primeramente me dijeron, bueno, es que ¿sabes qué? Tú tienes que dar prioridad hoy a las cosas de Dios. Incluso, y lo dice la palabra, tienes que hacer más por las familias de la fe que incluso por tu propia familia. Yo dije, a ver, pero ¿cómo? Es más, el Señor Jesús dijo, ¿no? Que el que no aborreciera a padre y madre. Pero sabemos que ese aborrecer
no quiere decir rechazarlos, no quiere decir alejarte de ellos, no, sino habla de cuestión de prioridad. Y Jesús lo dijo. Aquel hombre que le dijo, espérame Jesús, déjame, voy y entierro a mis padres. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se refería a los muertos espirituales, porque no quiere decir que acaban de morir. Lo que este hombre decía, espera, deja a que mis padres mueran y entonces te empezaré a seguir. Pero Jesús le dijo, no es así. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el Señor no se contradice en su palabra. Parte de los 10 mandamientos dice que el hombre honrará a su padre y a su madre. En Efesios nos habla que la esposa debe sujetarse a su esposo. O sea, ¿te das cuenta? No es que el Señor nos demande a que nos alejemos de la familia o que los aborrezcamos en el sentido de rechazarlos, dejarlos, divorciarnos. No. Habla cuestión de prioridades. Tu prioridad es la familia de la fe. Pero eso no quiere decir que no va a ser tu prioridad trabajar para tu familia, para tus hijos, estar con tu esposo, con tu esposa, no. Dentro de lo que tú puedas, en ese sentido, tienes que darle prioridad a la familia de la fe y buscar que esa familia cercana, hablando de esposo e hijos, o esposa e hijos, que puedan estar junto a ti en el mismo camino. Fíjate, ahí en Hechos 6, 16, 31, no lo busquen, se los leo, cuando Pablo le dice a este carcelero de los Filipos, tú te vas a acordar, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice que por magia, porque a veces pensamos, no, es que yo estoy seguro que mi familia va a estar en los pies, va a llegar a los pies de Cristo y que va a estar conmigo en la eternidad. Eso no está enseñando la Escritura. ¿Por qué? Dicen por ahí que Dios no tiene nietos, tiene hijos. No porque tú seas hijo de Dios quiere decir que tu hijo también va a ser hijo de Dios. Por eso Dios no tiene nietos, tiene hijos, nada más. Pero entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿El apóstol mintió? No. Esta declaración, fíjate, es muy interesante cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y esta palabra ahí es una partícula que funciona como un condicionante. También su traducción es entonces. Podría decir, cree en el Señor Jesucristo y, o cree en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cómo es que van a ser salvos tu familia? Bueno, quiere decir que si tú has creído en el Señor Jesucristo, por ende vas a obedecer su palabra, por ende vas a ser su discípulo, por ende vas a dar testimonio de una vida transformada y entonces los de tu casa van a decir, wow, te veo diferente. ¿Qué te está pasando? Ya no eres el mismo enojón o enojona. Ya no contestas de esta manera, ya no contestas de otra forma. Eres otra persona. Yo quiero de eso que tú tienes. A eso se refiere. Cree en el Señor Jesucristo, da testimonio de tu vida en Cristo y entonces tu familia va a ser salva por tu testimonio. Y mira, recién hablábamos también eso con algunos amigos. Yo les decía, mira, ¿qué va a pasar? Cuando ya tu familia te cerró la puerta y ya no puedes llegar con la Biblia, cuando ya lo invitaste a la iglesia, a un estudio de varones, de mujeres, cuando ya hiciste todo eso y te cerraron la puerta, ¿le puedes seguir predicando el Evangelio? Sí, pero ahora de manera vívida. ¿Cómo? Con tu vida. Tú eres el Evangelio caminante, porque como Cristo vive en ti, y entonces se supone que nosotros dejamos que Cristo sea el que actúe por nosotros, entonces esa persona, sin saberlo, está viendo a Cristo en ti. Cómo le contestas, cómo le sirves, cómo le hablas, cómo le amas, cómo ayudas a otros, cómo ofreces la mejilla cuando ya te golpearon una y tú ofreces la otra mejilla. Todas esas cosas radicales, tu familiar va a decir, wow, estás predicando a Cristo y Él no se está dando cuenta. No se está dando cuenta que estás abriendo la Biblia ante Él. Esa Biblia es tu persona, porque estás viviendo a Cristo. Entonces
Le estás predicando el Evangelio. Y yo le decía, en esta plática, le decía, mira, algo va a pasar. Cuando venga el Señor, que está a nada de venir, se los he dicho muchas veces, está a nada de que venga el Señor por segunda vez. Cuando Él venga, si fueron de muy duro corazón, a lo mejor se van a quedar, si no se convierten a Cristo antes de que Él venga. Pero ¿qué va a pasar? Van a decir, wow, es cierto lo que me decía mi familiar, mi amigo, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi sobrino, lo que sea. Oye, es cierto, mira, no estaban viendo el arrebatamiento, viendo el rapto. Es cierto lo que él me decía. Si él era cristiano o ella si era cristiana, cambió su vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener posibilidad de ser salvos nuevamente durante la tribulación. Van a poder ser salvos. Entonces, lo que tú hiciste, el testimonio, no fue de embalde, sirvió. Y decía este amigo, sí, pero ¿sabes también qué puede pasar? Que algunos, incluso de los que están en la iglesia, pueden endurecer su corazón. Yo le decía, ¿cómo es eso? Dice, sí, podrían decir, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué me quedé? Si yo hice esto, si yo hice el otro, y endurecer y cerrar su corazón para con el Señor. Y tal vez se queden y ya no haya salvación para ellos. Entonces, familia, cree en el Señor Jesucristo, manifiesta al Señor Jesucristo en tu vida, con tu testimonio, y entonces los de tu casa podrán ser salvos. Serán salvos. El versículo 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quiere decir que justamente cuando vean eso, entonces, te digo, ellos van a querer pertenecer a esa familia y entonces ellos van a encontrar la salvación. Muy bien. Ya para ir terminando, hay algunas preguntas que nos tendríamos que hacer en base a esta declaración que dice el mismo Señor Jesucristo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? Otra pregunta sería, si no estás haciendo la voluntad de Dios y no estás viviendo a Cristo en tu persona, ¿qué estás esperando para hacerlo? Porque si entendemos el versículo que dice el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, tu familia tiene que ver tu testimonio para que entonces puedan llegar a Jesucristo. Ahora, recuerda que la salvación no es por obra. No, si no nos podemos salvar a nosotros mismos por nuestras propias obras, menos tu familiar se va a salvar por tus obras. No. Pero sí nuestras obras, como decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si bien tus obras no lo van a salvar, pero tus obras por tu fe sí van a impactar su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, familia? Solamente vivir a Cristo, sujetarnos a su voluntad, salir y predicar el Evangelio, discipular. La gran comisión, dicen por ahí, no recuerdo la palabra, la gran comisión hoy en día es la gran omisión. ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos. Esa es la gran omisión de la iglesia hoy en día. Nadie quiere hacer discípulos. Nadie se preocupa por hacer discípulos. Pues te das cuenta cómo la gran comisión cambió por la gran omisión. En Apocalipsis 3:20, fíjate, la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia en su fe, el ángel del Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjate lo que dice, entraré a él, no dice entraré con él, entraré a él, o sea, a la persona que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación íntima.
Esto viene en Apocalipsis. El Señor le dice a esta iglesia en ese momento, por ahí del año 90, después de Cristo, justamente con Juan. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo no forza la entrada. Él nunca va a querer entrar a la fuerza a tu vida. Él es un caballero. Él es un caballero, es un padre amoroso. Él no va a forzar la puerta. Él espera que el corazón de nosotros se abra voluntariamente, que el corazón del hombre obedezca, que tome de una vez por todas la decisión de seguirle, de hablar de su verdad, de hacer su voluntad, la decisión de ser parte de la familia de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Familia, pertenecemos hoy a la familia de Dios y en eso debemos de sentir gozo. Somos parte de la familia de Dios, de un reino celestial. Y eso nos debe dar contentamiento, pero a la vez nos tiene que llevar con gozo a buscar que nuestra familia cercana y también aquellos que no son tan cercanos puedan conocer del Señor. Busca oportunidades, busca momentos, recomiéndales películas, mándales alabanzas, pone en tus estados versículos bíblicos. Una vez decía un pastor, otra manera de discipular, dice, hoy utilizando la tecnología, es justamente con los estados. Es increíble la cantidad de personas que ven tus estados, que se pasan el tiempo viendo en WhatsApp. Tú podrías decir, es que no me gusta el WhatsApp, no me gusta nada de eso. Hazlo por amor de Cristo, por amor de su nombre, hazlo. Manda un versículo. Yo al menos he visto, los que ven mis estados de WhatsApp son 120 personas. Muchas de esas personas no son personas de la zona. Pero si tú les pones versículos, acuérdate que toda palabra, y acuérdate que la palabra de Dios no regresa vacía, se les va a ir quedando, van a ir meditando. Y me doy cuenta que los que me siguen son los mismos. Han ido aumentando de poquito en poquito y me vuelven a seguir y me vuelven a seguir. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando los medios que Dios ha propuesto, ¿para qué? Para compartir su palabra. ¿En qué momento van a llegar? No sé. Pero estoy siendo luz y sal. Saben que si se meten a mi estado van a encontrar algo que llene su corazón. Van a encontrar a lo mejor un consuelo, van a encontrar a lo mejor una guía, una exhortación, un ánimo. Y esa palabra que les estoy poniendo, esos videos que estoy mandando, van a ir guardándolo de su mente a su corazón, para que un día su voluntad, o sea, su alma completa, pueda llegar a los pies de Cristo. ¿Te das cuenta? Es fácil hacerlo, familia. Solo tenemos que tomar la decisión. No sé cómo hacerlo, preguntemos. Y empieza entonces a predicar de Cristo, a discipular. No nada más de esa manera, ¿eh? El mejor discipulado es presencial, de frente. Pero esa es una manera de alcanzar a aquellos que tal vez no es tan fácil alcanzar. Vamos a orar, familia. Bendito Dios. Gracias, Padre, por hoy poder ver a través de tu escritura que hoy pertenecemos a una familia real, Señor. Que somos un linaje escogido, Señor. Un real sacerdocio, nación santa. Así como dice el autor a los Hebreos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que sin merecerlo, hoy pertenecemos a tu familia, Señor.